Hablemos sobre síndrome metabólico. ¿Cómo definimos, cómo definimos nosotros al síndrome metabólico? El síndrome metabólico es una agrupación, de alteraciones metabólicas, ¿no? que confieren, que confieren un elevado riesgo, para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, recapitulando, ¿qué es el síndrome metabólico? Es una agrupación de alteraciones metabólicas que confieren un alto riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas alteraciones metabólicas o cuáles son estas alteraciones en sí eh, a las que se refiere? Pues son 5 específicas, pero pueden haber muchas otras más. Las 5 específicas son la obesidad. En segundo lugar tenemos a la resistencia a la insulina. En tercer lugar tenemos a la hipertensión arterial. En cuarto lugar tenemos a las dislipidemias. Y en quinto lugar tenemos a cualquier alteración del metabolismo de los carbohidratos. Estas 5 alteraciones son las más importantes para que nosotros podamos llegar a desarrollar un síndrome metabólico, ¿no? Otras alteraciones que también pueden estar incluidas en este término son cualquier alteración del estado protrombótico, cualquier alteración proinflamatoria, ¿no? Incluso el hígado graso no alcohólico, la hiperuricemia, etcétera, ¿no? Todos estos casos pueden también obedecer a un síndrome metabólico. Ahora, ¿cómo viene a ser el diagnóstico de síndrome metabólico? Para diagnosticar el síndrome metabólico, nosotros tenemos muchas, pero muchas consensos, tablas, asociaciones que han llegado a sus criterios diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ATP3, tenemos la International Diabetes Federation y tenemos el consenso armonizado y tenemos la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Como nosotros hablamos español y la mayoría de acá somos latinos, nosotros vamos a obedecer a la Asociación Latinoamericana de Diabetes en esta ocasión. Pero en Gringolandia y en Europa utilizan otras como la armonizada o incluso el ATP3. Bien, entonces para diagnosticar nosotros síndrome metabólico, nosotros tenemos que medir primero la obesidad abdominal. La obesidad abdominal tiene que estar mayor, el perímetro de la cintura, o sea, el índice cadera-cadera, tiene que ser mayor a 94 centímetros en hombres y mayor, perdón, y mayor a 88 centímetros en mujeres. El segundo criterio son los triglicéridos altos. Aquí, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener más de 150 miligramos por decilitro, bien, para que yo diga que tengo los triglicéridos altos. El HDL también tiene que estar bajo.
tiene que ser menos de 40 en hombres y tiene que ser menos de 50 en mujeres. Bien. También se toma en cuenta la presión arterial. Tiene que estar elevada. ¿En cuanto? La sistólica tiene que estar en mayor a 130 miligramos y, y también, o puede ser aparte, la diastólica puede ser mayor a 85, ¿no? Entonces se evalúa tanto sistólica como diastólica. Otro criterio es la alteración en la regulación de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que tu paciente tiene que estar en glicemia normal en ayunas o intolerancia a la glucosa. Si has visto los videos, te acordarás que glicemia normal en ayunas e intolerancia a la glucosa son términos que se utilizan en prediabetes, ¿no? Entonces, tu paciente tiene que estar prediabético o tiene que tener diabetes establecida, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, para tú ya decir que esto es síndrome metabólico, ¿qué tiene que ocurrir? Tienes que tener obesidad confirmada y 2 de los 4 restantes. El mismo consejo de la LAT dice que o puede ser esto o puedes tener 3 criterios como mínimo. 3 criterios como mínimo y nosotros ya podemos decir que puedes tener o que tienes síndrome metabólico, ¿no? Pueden ser cualquiera de esos dos. Agregándole un plus a esto, los triglicéridos altos también se pueden medir si es que tu paciente está en tratamiento para justamente para bajar los triglicéridos. Si tiene fármacos hipolipemiantes, también se considera que tiene los triglicéridos altos, ¿no? Por ende, igual, para el HDL bajo, si tu paciente está en tratamiento que tenga efecto sobre el colesterol, también se considera. Si tu paciente está en tratamiento hipertensivo, también se considera. Bien, entonces eso sería con respecto al síndrome metabólico. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nosotros estamos seguros de que todo esto me va a conllevar a una alteración total que me pueda llevar a diabetes o a enfermedad cardiovascular? Simple. Una persona que tiene mucha grasa, que come mucho, tiene harta grasa visceral, lo que va a hacer es estimular a los adipocitos como en la diabetes tipo 1, ¿no? Perdón, tipo 2. ¿A qué? Lo va a estimular a producir citocinas, citocinas proinflamatorias, ¿no? ¿Qué citocinas proinflamatorias lo va a hacer producir? Las más conocidas, interleucina 6, la 1, la 8 e incluso factor de necrosis tumoral alfa. Cuando tú creas estas citocinas, o tu cuerpo lo hace, vas a crear también hormonas. Acuérdate que los adipocitos también secretan hormonas. Disminuye la adiponectina. ¿Y qué va a aumentar? La resistina. Si esto ocurre, ¿qué va a suceder? Se va a producir la resistencia a la insulina. Bien, si hay resistencia a la insulina, pueden pasar dos cosas. Se va a estimular la liberación de ácidos grasos, se va a estimular la síntesis de triglicéridos, se va a estimular la síntesis de VLDL. Si esto sucede, ¿en qué va a terminar? En una dislipidemia. Tu paciente va a estar dislipidémico. La otra cosa que puede pasar con respecto a la resistencia a la insulina es que va a haber una menor captación, va a haber una menor captación
muscular de glucosa. Y si hay una menor captación muscular de glucosa, eh, la glucosa normal se va a quedar normal justamente porque va a haber una hiperinsulinemia, ¿no? Va a haber un estado momentáneo donde la glucosa va a ser normal por la hiperinsulinemia, ya que va a haber menos sensibilidad de los tejidos a la glucosa y porque va a haber resistencia a la glucosa. Entonces, esta hiperinsulinemia lo que va a causar es una disfunción de sus creadores, de las células beta del páncreas. ¿Y esto qué me va a causar? Una hiperglucemia a largo plazo. Una hiperglucemia. Y esto me va a aumentar las catecolaminas. Y si me aumentan las catecolaminas, ¿qué va a suceder? Me va a aumentar la presión arterial. Entonces date cuenta aquí, una persona obesa, lo que va a producir al final, resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, ¿qué te genera? Producción de ácidos grasos, triglicéridos, VLDL, te produce dislipidemia. ¿Qué más te produce la resistencia a la insulina al final? Hiperglucemia. El aumento de catecolaminas, ¿qué te produce al final? Aumento de la presión arterial. Y aquí están todos los criterios diagnósticos, perdón, todos los criterios del score diagnóstico que hemos citado, ¿no? Paciente obeso. Triglicéridos y HDL, uno alto y el otro bajo. Presión arterial elevada, alteración de la glucosa. De ahí es donde viene el fundamento de este score, ¿no? Bien. Ahora pasemos a hablar de obesidad. La obesidad se define simplemente como una enfermedad crónica. Antes no se consideraba así, ahora sí se considera una enfermedad crónica, ¿no? Que está caracterizada por incremento de la grasa corporal, ¿no? Y esta se va a asociar a una morbimortalidad elevada, ¿no? A muchos factores de riesgo. Entonces, las comorbilidades asociadas son las siguientes, ¿no? Las que vemos en este cuadro. Pacientes con enfermedad cardiovascular, dislipidémicos, con cáncer, que sufran de inflamaciones crónicas, que tengan alteraciones gastrointestinales, que tengan SAOS, hiperuricemia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si es que nuestro paciente padece de obesidad? Es muy simple. Nosotros vamos a utilizar el IMC, el índice de masa corporal, o también llamado el índice de Quetelet. Bien, este va a ser nuestra herramienta de medición a la hora de nosotros hablar de diabetes. Pero acuérdate que el IMC es inespecífico, ¿no? O sea, no te va a decir si es que estás aumentando grasa exclusivamente. Un físico-culturista que solamente tiene músculo, si tú le sacas el IMC, te va a salir que tiene obesidad, tipo 1 hasta 2, ¿no? Es por eso que también nosotros nos basamos para un cálculo de grasa más exacto sobre el perímetro abdominal. El perímetro abdominal también nos va a ayudar a nosotros saber si se trata de grasa. Entonces, otra herramienta que nos va a decir si es que puede tener obesidad y es mucho mejor que el perímetro abdominal es el porcentaje de grasa corporal. El porcentaje de grasa corporal es más específico junto con el IMC para
hablar de obesidad, ¿no? Entonces ahora hablemos de valores normales y anormales, ¿no? Cuando nosotros decimos que nuestro paciente está con bajo peso, normal, sobrepeso u obesidad. Entonces, nuevamente, según el IMC, nuestro paciente está en bajo peso cuando tiene el IMC menor a 18,5. Nuestro paciente está normal cuando su IMC está en 18,5 a 24,9. Otro valor, sobrepeso, cuando el paciente está en 25 a 29,9. Otro valor, hablamos de obesidad tipo 1, cuando el paciente está en 30 a 34,9, obesidad 1. Obesidad 2, obesidad tipo 2, es cuando el paciente está en 35 a 39,9, tipo 2, ¿no? Ahora, la obesidad tipo 3, o también llamada obesidad mórbida, es cuando el paciente está mayor a 40 en el tema del IMC, ¿no? Entonces es importante que sepas cuándo es bajo peso, cuándo es normal, cuándo es sobrepeso, cuándo es tipo 1, obesidad, cuándo es tipo 2 y cuándo es obesidad mórbida, ¿no? Entonces hasta ahí ya tenemos eh, cómo interpretar el IMC. Ahora, con respecto al examen más útil para acompañar al IMC, que es la grasa corporal, el porcentaje de grasa corporal. Para nosotros hablar de obesidad, la grasa corporal en hombres, vamos a hacerlo así, en hombres tiene que ser mayor al 25%, mientras que en mujeres tiene que ser mayor al 32% para nosotros hablar de obesidad. Bien, entonces ya hablamos de las comorbilidades, cuáles son las comorbilidades más importantes. Bueno, todas son importantes en sí, ¿no? Pero es bueno recordar que las más importantes son la diabetes, la hipertensión, eh, el hígado graso no alcohólico, tenemos también el SAOS, la apnea obstructiva del sueño, eso significa, y las neoplasias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Aquí ya se los tengo hecho, ¿no? Para explicar. El primer esquema de tratamiento, como tu primera elección, es darle al paciente eh, modificaciones en su estilo de vida. Tiene que modificar su estilo de vida mediante medidas higiénicas, dietéticas y aumentar su actividad física. Bien, tiene que cambiar su estilo de vida. Tratamiento solamente se le va a dar a pacientes con un índice de masa corporal mayor a 27. Bien, ¿qué quiere decir esto? A todo aquel paciente que esté en sobrepeso hacia arriba, ¿no? Y por supuesto que tenga comorbilidades, ¿no? O, importante el O, que tenga un IMC mayor a 30, ¿no? O sea que esté en obesidad tipo 1 en adelante. Eh, entonces, la tercera opción que nosotros tenemos es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica solamente se va a dar si es que tenemos un paciente con un IMC mayor a 35, con comorbilidades o que tenga un IMC mayor a 40, ¿no? Que ya esté en obesidad mórbida. Bien, ahora,
Si es que tu primera opción fue la cirugía bariátrica en un paciente con estas características y no funciona, vas a recurrir a la opción uno y o a la opción 2, ¿no? Para hacerle una cirugía bariátrica a un paciente, este no tiene que tener gastroenteropatías, ¿no? No tiene que haber. Ahora, ¿qué fármacos nosotros vamos a utilizar? Aquí te he dejado una lista donde el más importante es el Orlistat, ¿no? Bien, también podemos utilizar cualquier otro tipo de estatinas. Podemos utilizar agonistas del receptor de 5-HT2. Podemos utilizar fluoxetina, topiramato, etcétera, ¿no? Pero en sí lo que quiero que sepas es que el tratamiento de elección para la obesidad, bien, para la obesidad el tratamiento es mayormente con Orlistat, bien, mayormente con Orlistat, Orlistat. Bien, y eso sería todo con respecto a obesidad y síndrome metabólico.